Bueno, sabíamos que era un campo difícil, que pues no se podía ganar todos los partidos. Al final sabemos que esta división y este grupo, pues cualquier partido es complicado y bueno, pues hemos tenido que caer hoy y esperemos que la semana que viene pues hacerlo, intentar llevarnos los 3 puntos en casa y hacernos fuertes allí. Sí, ellos han entrado muy bien en el partido, con muchas ganas, siendo fuertes en los duelos. Nosotros en los primeros minutos pues nos ha costado entrar un poquito en el partido, leer bien cómo hacerles daños a ellos y ellos pues bueno, de una acción aislada pues han buscado bien ahí a la espalda y pues ahí ha sido como ha llegado su gol. Pero bueno, el balance yo creo que al final es positivo porque el equipo pues al final lo ha dado todo hasta el final y hemos tenido nuestras oportunidades para llevarnos algún punto y contento por esa parte. Sí, la verdad que es verdad que la pretemporada pues fue un poco dudosa, pero hay veces que engañan un poquito, pero el comienzo fue bueno, somos un equipo fuerte, competimos muy bien, luego con balón pues entendemos lo que tenemos que hacer en cada momento en el campo y luego pues esa pizca de suerte pues que nos ha acompañado en estas jornadas anteriores, y que queremos que sigan viniendo, así que a luchar y cabeza arriba y a ganar en casa. Me encuentro bien, cada temporada pues al final cuando vas cumpliendo años es un duelo y es un reto, ¿no? Pues me intento cuidar para estar bien y ayudar a los chavales. La verdad es que hay un grupo sano y los veteranos que estamos en el vestuario pues creo que aportamos y somos uno más y disfrutando pues de cada día del fútbol. Bueno, es lo que te he comentado, yo creo que no es un secreto, ¿no? El grupo 3 en segunda B, o sea, la segunda B de antes, el grupo 6 de la tercera división, siempre han sido fuertes, ¿no? La Comunidad Valenciana tiene muy buenos futbolistas y hace pues que las ligas sean muy competitivas, da igual el rival que venga, sabemos que pues el Jove Espanyol es un rival duro y el Atxaneta y la semana pasada la Vall d'Uixó, cada partido al final es muy difícil y si no sales con la humildad necesaria y el respeto hacia tu rival, pues te lo pone difícil.